una vez más al curso Excel para la vida profesional. En esta oportunidad vamos a revisar un conjunto de funciones específicamente diseñadas para hacer cálculos de fecha y hora. Este conjunto de funciones es quizás el que más confusiones genera al principio, ¿bien? Por la forma en que trabaja Excel la fecha. La fecha, en estricto rigor, es un formato especial que, si lo vemos con detalle, la fecha y la hora no es más que un número. ¿Ah? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que Excel consideró que el número 1 iba a ser el 1 de enero de 1900 y de ahí empezó a contar. ¿Sí? Entonces, el 1 es el primer día de enero de 1900. ¿Eh? Simplemente con eso. Y luego va a ir aumentando día a día con números enteros, día a día. Eso es todo. El tema es que cualquier número puede ser presentado como fecha. Bueno, los negativos no, ¿no? Y los números demasiado grandes tampoco. Pero finalmente esto genera mucha confusión porque a veces uno escribe un número y yo lo puedo, o puedo cambiar el formato de ese número y verlo como si fuese una fecha. Pero lo que yo veo no tiene que ver con el valor. ¿Ya? Entonces, el 1 de enero de 1900, el 1. El 10 es lo mismo que el 10 de enero de 1900. El 1500, por supuesto, que es el 8 de febrero de 1904. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 3 de octubre del 2024 es el 45.568, ¿sí? Que son los días que han pasado desde el 1 de enero de 1900. En el caso de la hora, el número que se representa es el decimal del día. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando del jueves 3 de octubre del 2024 a las 14:56 corresponde al 45.568,62274 como fracción del día. ¿Sí? Ahora, el valor de la celda es este número, es un número como tal. Por lo tanto, yo lo puedo sumar, lo puedo restar, lo puedo multiplicar, lo que quiera. Y lo presento al usuario con un formato. ¿Sí? Entonces, esto genera lo que les decía, las confusiones. Excel en sus funciones, cuando requiere este número, ¿sí? Ese numerito de ahí, le va a denominar número de serie. ¿Sí? O sea, el número de serie corresponde a este número consecutivo. ¿Sí? ¿Estamos claros, cierto? Entonces, si uno lo piensa un poquito, es que nosotros vamos a tener esta celda con un valor por detrás y una máscara que nos va a decir el formato de la fecha según donde yo quiera o como quiera, porque podrían ser puros números, podrían ser guiones, podrían ser slash, o podrían ser con el nombre en las siglas del nombre del mes, por ejemplo. Entonces, esto cambia el formato, la máscara que se utiliza en esa celda. Entonces, lo que es finalmente es lo que está atrás. Finalmente, estos números o estos valores en celeste aquí es lo mismo que lo que está en verde allá. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando uno ingresa un valor? Excel de alguna manera va a tratar de calcular lo que uno ingrese. Entonces, si yo escribo 4/7 en una celda cualquiera, escribe 4 de julio, porque asume que yo estoy escribiendo una fecha. El problema es que no escribió 04-JUL. No. Acá adentro hay un valor personalizado, pero yo lo pongo en general. Está este número que les decía que es como el valor real, 45.477. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo un número 2 del 3, todo que parezca un día mes va a escribir una fecha y el valor que escribe es completamente distinto a lo esperado. Y esto es lo que genera mucha confusión y a veces molesto. Por eso es importante saber tres formas distintas de ingresar algo parecido a esto. 4/7 va el computador inmediatamente a decir, esto es un mes. Si quiero que sea un texto, quiero que no haga ningún cálculo, digamos, le puedo poner el apóstrofe,
que ese que se hace con al lado del 0 está esta tecla, ¿sí? Es como una comilla simple. 4/7 va a escribir un texto, ¿sí? Entonces no altera, no hace ningún cálculo. Es un texto 4/7, el dibujito, ¿sí? Ahora, si yo necesito hacer el cálculo, por ejemplo, 4 dividido 7, puedo utilizar un más 4/7 o un igual 4/7. Esto más o menos lo vimos al principio del curso, pero básicamente es lo que yo puedo hacer para diferenciar cómo opera realmente mi Excel. Porque va a ser muy distinto y puede ser muy molesto si es que no ingresa lo que yo quiero, ¿sí? Entonces ahí tengo las distintas opciones. ¿Ok? Bien. Denme un segundo que tengo aquí. Bien. Entonces, si bien el número o este número que se tiene que ingresar es un número correlativo, es difícil calcular cuántos días han pasado, por ejemplo, para el 31 de diciembre del 2024. Porque hay años bisiestos, hay meses que tienen más de 30 días, hay meses, bueno, con 28, con 29, por supuesto. Pero es más complejo, ¿sí? Para construir una fecha o un número de serie desde un calendario, por así decirlo, desde el 3 del 10 del 2024, existe una función especial que se llama fecha, que va a requerir 3 parámetros: año, mes y día. Y con esto va a retornar ese número de serie que corresponda. Por ejemplo, escribo fecha, voy a ver si que puedo hacer el zoom aquí. Demos el zoom. Ah, se me perdió el zoom. El zoom aquí. Ya. Tengo fecha y puedo escribir 2024, punto y coma 10, punto y coma 3. ¿Ya? Eso básicamente. Y ahí tengo. Ha calculado la fecha de hoy, ¿sí? Y corresponde al 45.568, que sería el número de serie. Antes dije otro número, ¿no? Puede ser que me haya confundido. Ya, pero ese es el número. Bien. Si yo hubiese utilizado otro número, por ejemplo, del 2030, el abril, el 15 de abril del 2030, tengo una fórmula que dice fecha 2030 415, ¿sí? Como argumento. Y me va a responder 47.588. ¿Sí? Bien. Ahora, una cosa es que yo escriba el valor, pero quizás eso es muy, muy lento. Y yo necesito el valor de hoy escrito, ¿sí? Bueno, hay dos formas, o al menos dependiendo si tienen Mac o PC, digamos. Por ejemplo, con control coma, inmediatamente escribe la fecha de hoy, ¿sí? Pero aquí la escribe como número, no como formato, por lo tanto ese número mañana no cambia. Es el número escrito. Entonces tengo escribir una fecha mediante una función, escribir una fecha o la fecha actual mediante un comando o un método abreviado. Esas son como las dos opciones. Y lo mismo ocurre con la hora, porque como es una fracción del día, puede ser complejo calcular qué fracción del día corresponde a las 21 horas con 35 minutos. Entonces, con ns hora, me va a pedir una hora, por ejemplo, ya a las 9, o 21 voy a poner, 21 horas, minuto 35, segundo 7. ¿Ok? Y va a responder lo que les decía antes. El número de serie es 0,899386574 y correspondería a la fracción de esa hora. Y este número, que está aquí, se puede representar de muchas formas. Y para eso tengo, por ejemplo, la hora, que está ahí. También lo puedo presentar como, voy a ir a buscar aquí más formatos. Es personalizada y tengo, a ver, ¿dónde tengo más de horas? Tengo con horas minutos a MPM, por ejemplo. Ahí está. Como estaba antes. 9:35 pm, por ejemplo. Ese es un formato, pero el valor adentro no ha cambiado, sigue siendo el 0,8. ¿Sí? Y si necesito por alguna razón registrar la hora actual de mi computador que tengo configurado, con Control Shift, punto, ingresa la hora actual. ¿Sí? Este es como interesante saber, depende un poco de lo que están haciendo, y es para no escribir el número, ¿sí?
pero lo que hace es escribir efectivamente este valor 0,6884722 inmediatamente, ¿ya? Y fijo como constante. Pero puede ser que ustedes necesiten anotar la fecha de hoy y que esa fecha se actualice cada vez que abran el archivo. Por ejemplo, si ustedes necesitan saber que algo está vencido o cuántos días quedan para algo, su función podría necesitar actualizar la fecha de referencia. En ese sentido, hoy es una función que no tiene argumentos y por lo tanto se abre paréntesis y se cierra el paréntesis. Y lo que va a hacer es retornar el valor de hoy. Ningún misterio. Va a retornar el valor y acá está el formato. Esa es la única diferencia entre estas dos celdas, ¿ok? Y está la fórmula. Y el ahora, la diferencia es que va a incluir la parte decimal. Aquí entregó un valor entero sin decimales y acá tiene el 62,981. ¿Sí? Y esto se va a ir actualizando. Bueno, cuando pase un minuto, alcanzan a ver que este valor, ese valor de ahí, va a cambiar, ¿cierto? O sea, si yo ahora, ¿ven? Cambió y está cambiando porque eso corresponde al segundo probablemente. De hecho, si aquí yo pongo un formato que tenga los segundos anotados, ¿sí? Ahí son todas las... No, muy mal formato. Déjame un segundo. Formato de normalito de horas con segundo. Ahí sí. Y voy recalculando. Va cambiando esa celda. La gracia está entonces que yo podré tener una fecha fija como constante cuando ocurre algo, cuando estoy registrando algo. Quizás es conveniente usar control shift punto porque fija esa celda y nunca más va a cambiar. Fue a las 15:05 y no va a cambiar. En cambio ahora puede ser un dato que cada vez que se recalcula me dice, por ejemplo, cuánto tiempo he estado hablando entre esto y esto que anoté. Respecto son 3 minutos 21 y ahora ha pasado más tiempo. ¿Sí? Entonces tengo uno que es fijo y el otro que no. Bueno, dependiendo de lo que necesiten. ¿Ok? Lo mismo para el hoy. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Mm? Estamos claros. Entonces, así como construir una fecha se hace mediante la función fecha o ns hora o hoy o ahora, yo también podría verme en la necesidad de construir o extraer ciertos elementos de la fecha. ¿Ok? Bien. Para eso existen 6 funciones. Año, mes, día, hora, minuto y segundo. En singular. ¿Ya? Porque lo que, lo que hacen estas funciones es, por ejemplo, año de este número, voy a fijar aquí, y va a calcular el año y va a retornar el número. Pero miren el detalle. Esta fecha, ya la hemos visto varios, es 45.568. Y si calculo el año, es 2024. Si yo hubiese intentado hacer algo como contexto, como por ejemplo, voy a volver al formato fecha, formato de fecha corta, es lo que estaba ahí. Si yo digo, voy a extraer el año con una función de texto, extraiga 4 caracteres desde la derecha. 4 caracteres. ¿Sí? Eso, en lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Me habría sacado 2, 0, 2 y 4. Pero no. Saca 5, 5, 6, 8. Porque acá el valor que tiene esta celda no es lo que estoy viendo, es lo que está dentro, que es un número. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Los últimos 4 ahí. Ahí, eso. No pude rayar bien. Ya, pero me entienden, ¿cierto? Sí, sí. Genial. Entonces, ojo que para poder deconstruir o sacar o extraer o el verbo que quieran usar de información de esa fecha, ustedes pueden usar estas funciones. Mes y va a retornar el número de ese mes. ¿Ok? Voy a cambiar aquí a formato fecha corta. Y el día, lo mismo. Es el día del mes, no el día de la semana, ¿ya? Como 3 de octubre.
Ningún misterio. Lo mismo para las horas, minutos y segundos, donde yo acá... Esto está muy grande. Entonces, si yo pongo hora, voy a fijar, ¿sí? Tengo las 15 horas. Minuto, minuto, 15, o sea, 11 minutos. Y segundo, puedo obtener estos valores de forma independiente, que sería muy difícil obtenerlos si es que yo viese este valor como su número real, ¿sí? Porque es 45.568,6331 y que además van cambiando, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo va cambiando el segundo y bueno, en consecuencia también van a cambiar cuando cambie el tiempo. ¿Se entiende, cierto? ¿Estamos claros? Perfecto. Bien, eso con las horas, en realidad no hay mucho más trabajo porque podemos tener que construir unas horas o sacar ciertas partes de una hora. Son como los dos elementos básicos. Ahora, con los días es probable que ustedes requieran hacer algún tipo de cálculos distinto. ¿Sí? Em, Me refiero a hacer algún cálculo, por ejemplo, con los días hábiles, porque necesitan pagarle a una persona que trabajó 5 días o lo que sea, o ustedes quieren calcular un turno, lo que quieran. El punto es que ahí entramos con trabajar con el calendario. ¿Sí? Y ahí puede ser bastante más complejo. Un número yo lo puedo sumar. Puedo saber qué día es mañana, simplemente a hoy le agrego +1. Pero si tengo que calcular el próximo día hábil, o si es que tengo que devolver un libro o lo que sea, tengo que hacer alguna acción en 15 días hábiles más, no es tan fácil esa respuesta. ¿Sí? Entonces, para eso viene bueno, vienen dos funciones que es súper fácil confundirlas, porque una es DIALAB INTL y la otra es DIASLAB INTL. Voy a hacer la distinción. Bien. DIALAB en singular va a calcular la fecha que correspondería después de una cantidad de días hábiles. La cantidad de días después de una fecha. Por ejemplo, si yo quisiera calcular qué fecha es 3 días hábiles más desde hoy, entonces podría decir día lab INTL. Mi fecha inicial, bueno, voy a poner aquí mi fecha inicial, de ahí le vamos a escribir nombre. Y voy a decir que son 3 días. Voy a poner acá el dato. ¿Bien? Voy a hacer entonces. Hoy día es hoy. Ahí tal cual. ¿Bien? 3 de octubre. Entonces, no tengo ningún día, por lo tanto el día es hoy mismo. Un día más es 4. ¿Sí? Ahí. 2 días más, 7. ¿Por qué? Porque acá está calculando hasta aquí. Estamos a hoy, entonces un día, 2 días y ya es 7. O el siguiente día, ¿no? Depende de cómo vean el inicio del día, porque yo podría contar un día, 2 días y el siguiente día hábil es el 7, al inicio de ese 7. ¿Lo ven o no? Entonces ahí está calculando desde el 3 de octubre, 2 días hábiles más, va a entregar que el próximo día hábil es el 7 de octubre. ¿Bien? Así, si yo pongo 7, va a ser el 14. Si pongo 20 días hábiles más, va a ser el 31. ¿Eh? Porque Excel no sabe qué día es feriado en Chile. Sabe un fin de semana común y corriente, que es el sábado y domingo, por defecto. Y aquí entra el tema. ¿Cómo lo hago? Primero, por algo se llaman días laborales en la función. Y segundo, el INTL, que es una abreviación de internacional. Aquí en el chat. Claro, que eso creo que fue antes. Ahí voy a tomarlo del chat. Entonces, si yo uso esta función, DIALAB-INTL, voy a poder calcular, pero además voy a tener ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿cuáles son esos parámetros? A esta fecha,
le puedo decir cuál es el fin de semana. Por defecto, sábado y domingo. Pero tengo varias opciones. ¿Ok? Puede ser que sea sábado, domingo, domingo, lunes, lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, o solo los domingos, solo los lunes, lo que sea. ¿Bien? Bien, entonces vamos a hacer que sea por defecto el 1, sábado, domingo. Los días no laborales se refiere a qué días corresponden a los feriados. Bueno, aquí yo tengo 3 feriados nomás. Voy a marcar estos 3. Los marco como un rango, no da uno, porque esta lista podría ser muy grande. Bien, y con estos feriados va a volver a calcular y ahora fíjense que este día, el siguiente día hábil, ya no era 31 como estaba contestando, sino el 4, porque todo este sector es feriado. Entonces no los considera. ¿Se entiende? ¿Cómo que sí? Ya, sí, No genial. entendí muy bien, la verdad. ¿Puedes Ya. repetirlo? Sí, no hay problema, mira, vuelvo de nuevo. La gracia de esta función, DIASLab INTL, que el nombre INTL es de internacional, ¿bien? Me permite configurar qué fin de semana vamos a ocupar, cuál es mi fin de semana. Y además me permite agregar los feriados, cosa que si yo necesito calcular 20 días hábiles más en el futuro, o sea, es decir, días, voy a poner número, días laborales en el futuro. A partir de hoy, ¿sí? Porque aquí tengo la fecha de hoy. ¿Sí? 20 días hábiles más. Si yo considero que esto es un número, ¿sí? Como hoy es un número, recuerden que aquí tengo el número, 45.568, podría decir, pero 20 días más es ese número más 20. Y eso, si lo transformo a mi fecha, va a decir 23 de octubre. Eso es 20 días corridos. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, si no cuento ese, está ahí. ¿Ya? El punto, que eso es una suma común y corriente. Pero si quiero calcular los días hábiles, estos días no cuentan. Y deberían estar hasta acá, ¿cierto? Bien. Entonces, calculemos los días laborales. Días LAB y NTL. No confundir con LAB solamente. ¿Bien? Días LAB. Me va a pedir una fecha inicial. Sería la de hoy. ¿Cuántos días? Perdón. Puse días. Es día. ¿Cuántos días? 20. ¿Cuál es mi fin de semana? Sábado y domingo. Vamos a hacer que es un fin de semana común y corriente. Y mis días no laborales o feriados serían estos 3. El 31 de octubre, el 12 de octubre y el 1 de noviembre. Y ahora va a calcular 20 días laborales desde desde el 3 de octubre. ¿Sí? Entonces tengo acá y va a contar esto, todo esto. Y aquí va a terminar. ¿Sí? Si cuento los días laborales que hay aquí, son 20. ¿Se alcanzan a ver ahí? No sé, ahí, 20. Es lo mismo que estaría en este sector de 20. Y mi día sería, bueno, el 4. Sería el siguiente día laboral. ¿Ahora se entendió más o no? Sí, Ya, gracias. genial. Bien, ¿cuál es la diferencia entre Día Lab y Día Lab INTL? Es que el internacional yo puedo configurar el fin de semana. Eso es todo. ¿Ya? El resto de los cálculos se hace normal. Pero es que es muy normal en que la gente diga, bueno, porque yo necesito calcular el sábado como mediodía. Es laboral igual. Entonces, con tanta modificación del calendario, es más común que ustedes requieran el día slab INTL que el día slab. ¿Ok? Pero es eso. Días lab, me va a retornar el número de días que hay entre dos fechas. Por ejemplo, 1 de octubre del 24 y el 31 de octubre del 2024. ¿Sí? El mes completo. Y quiero saber cuántos días hay entre estos dos. Si yo no pensara en laborales, yo podría hacer esta suma, ¿cierto? O sea, perdón, esta resta.
30 días, bueno, dependiendo si cuentan el 1 o no, sería eso más 1. 31 días, ¿no? Son los días totales del mes. Pero tiene fin de semana, pues. ¿Ya? Voy entonces a hacer días lab, ¿sí? Fecha inicial, fecha final, fin de semana, por defecto el 1. Ay, gracias. Ya, Y días no laborales, bueno, no voy a marcar primero. ¿Ya? Esto está contando solamente los días laborales o excluyendo los fines de semana. O sea, de los 31 días del mes, hay 23 que son laborales. ¿Sí? Estos de aquí. Para Excel. Este no, porque este es noviembre. Esos son los laborales según Excel. Pero si yo le pongo los feriados, los días no trabajados son estos, con paréntesis, son 22 porque este es feriado. ¿Eh? Entonces ahora, estos son los días laborales del mes. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Entonces, me permitiría saber cuántos días realmente va a trabajar una empresa, dependiendo de los feriados que quedan en el año, si es que yo tengo una lista de los feriados. ¿Sí? Acá tengo un feriado que, si yo veo bien esta fecha, este 12 es el fin de semana sábado. ¿Sí? Entonces no me afecta, porque un sábado feriado no cambia nada de las cosas. ¿Bien? Pero si cambiara mi calendario y dijera que mi martes es mi feriado, por supuesto este feriado cambiaría. ¿Bien? Entonces, ¿qué opciones tengo de fin de semana? Porque esto es la otra. La gracia es poder configurar. Por defecto, el sábado y domingo no se considera laboral para Excel. Pero también está la opción que yo tenga el lunes y el domingo como feriado. O lunes y martes como feriado. Martes y miércoles. Miércoles y jueves. Jueves y viernes. Viernes y sábado. Perfectamente. Y también existe la opción que ustedes calculen solamente como domingo feriado, lunes feriado, martes feriado, miércoles feriado, jueves feriado, viernes feriado y sábado feriado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ya. El punto es que si bien este calendario es flexible, es posible que no sea tan cómodo para personas que trabajan en turnos de, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, ¿sí? Donde yo quiero calcular cuántos días no feriados sean en ese como formato. Bueno, también existe una forma o una nomenclatura para indicar los días feriados como de la semana. Y esto se hace con una suerte de código binario, ¿ya? Que es como 0 de que se trabaja y 1 de feriado. Esa es la nomenclatura. O sea, aquí estoy trabajando lunes, martes, miércoles, jueves descanso, trabajo el viernes y sábado y domingo vuelvo a trabajar. Perdón, fin de semana. Entonces trabajo 3 días a la semana. Lunes, martes, miércoles. En verde. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera calcular esto como desde el 1 de octubre, 4 días hábiles o 4 días laborales, considerando este fin de semana raro que es miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿sí? Y necesito 4 días en el futuro, veamos cómo sería. Día, lab, INT, le quiero la fecha que va a llegar después de 4 días. Fecha inicial, número de días 4, y mi fin de semana no va a estar en esta lista. ¿Ok? No está. Pero yo la puedo escribir como un formato de código binario donde empieza por el lunes, ¿sí? Y bueno, por supuesto son 7 días. 0 es que trabajo, 1 fin de semana. Entonces empiezo 0, 0, como está aquí, estoy siguiendo este código. 0, 0, porque lunes y martes trabajo. No trabajo, no trabajo, trabajo, no trabajo y no trabajo, ¿sí? Ese. Entonces ahí tengo 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿ok? Entonces, 4 días con este formato, el siguiente día es el 11 de octubre. ¿Bien? Ahora, si a esto además le agrego los feriados, bueno, no cambia nada porque no hay ningún feriado antes del 11, pero inventemos un feriado que es el día de la empresa, no sé, el 9 del 10
del 24, es que no sé si tiene que ser un día de la semana que trabaje, ¿no? Esto es un miércoles y justamente no trabajo, entonces vamos a hacer que el 8 del 10 sea feriado y cambió. De 11 pasó a 14, ¿sí? Porque se va ajustando. Está haciendo que este sea mi semana, muy cortita de 3 días, y va a contar 4 días en el futuro, ¿sí? Entonces así es muy fácil calcular 15 días solamente considerando esto. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Hay una forma, ¿cómo lo voy a poner así? No es que sea muy común, pero si ustedes necesitasen calcular, por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, o no sé, el día del niño, que son como eh, cálculos en base a el segundo domingo, el tercer domingo de un mes, que es un cálculo complicado de hacer, con este tipo de funciones es bastante sencillo, porque yo podría decir que calcule el siguiente día hábil considerando todo feriado menos el domingo que me interesa. Por ejemplo, voy a decir que voy a buscar el segundo domingo de mayo. ¿Sí? Segundo domingo de mayo. Entonces, quiero 2 días a partir del primero de mayo, que sería el 5 del 2024. ¿Sí? Mi fin de semana va a ser que sea todo fin de semana, 1, 3, 4, 5, 6, y solo trabajo el domingo. ¿Sí? ¿Me siguen con esto, no? Entonces, voy a poner aquí cascada de code. ¿Bien? Entonces, solo trabajo el domingo. Y quiero calcular 2 domingos más. ¿Bien? Entonces, ahora voy a decir, días lab, INTL, mi fecha inicial va a ser el domingo, perdón, el 1 de mayo, 2 días laborales, y solo trabajo, mi fin de semana es este. ¿Sí? Y en este caso no habrían feriado. Denme un segundo. Algo escribí mal. Debe ser. Denme un segundo que parece que tengo 2, 4, 6, 7. Ajá. Ya. ¿Sí? Vamos a mirar un calendario. Entonces, vamos a mirar mayo para que entender la lógica. Mayo. El primer domingo sería el 5 de mayo y el segundo domingo sería el 12 de mayo, ¿ok? Está entregando días lab. Día lab. Mi error. Voy a poner fecha larga. Y esto es el domingo 12 de mayo del 2024. Si quiero calcular el primer domingo de mayo, ahí está, domingo 5. El tercer domingo, el 19 de mayo. Esto podría, por supuesto, ser otro día. Por ejemplo, si quiero calcular, por alguna razón, se hace una competencia, algo, el tercer sábado de cada mes. Y aquí tendría el tercer sábado. Nota o algo en consideración o súper importante. Esto está calculando el siguiente día. Si yo veo el calendario, mayo, perdón, vamos a mirar mayo, ahí está, mayo. Mayo partió, estoy ahí molestando, un miércoles, ¿ok? Entonces, si quiero calcular el segundo miércoles de mayo, ¿sí? Vamos a cambiar esto. Miércoles. El segundo miércoles de mayo es el 15 de mayo. Veamos cómo está eso. A ver. Tin, tin, tin. Mayo. Y está respondiendo el 1, el 8 y el 15. Ahí sí. Entonces tengo el 1, el 8 y el 15. Está contestando el tercero en vez del segundo. Y eso pasa porque este día ya es un miércoles. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Podría entonces, cuando estoy buscando este miércoles, que a esta fecha inicial, como el primer día del mes, le quito 1. Cosa que parte del fin del mes anterior a buscar el primer, segundo, tercer elemento que estoy buscando. ¿Sí? Cosa que si es el mismo día, lo considere. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo pongo primer miércoles de un día o del mes anterior,
va a ser el 1 de mayo, ¿sí? O el 1 de octubre, no sé cuándo partimos, este miércoles también. También partimos en octubre, no, bueno, martes. Bueno, pero me sigue el punto. Si es 1 de 5 del 24, va a ser el 1 de mayo. ¿Sí? Y así el 2 va a ser el 8 y el 3 va a ser el 15 de mayo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Dígame. para el número binario, ¿qué es lo que coloca ahí como? Ah, el apóstrofe es el que está al lado del 0. Ah, ya. No es comilla, o puedes usar comillas, pero este tienes que abrir y cerrar. En cambio, si quiero escribir 007, ¿eh? Para que eso ocurra como 00 y no esto, tengo que usar un apóstrofe. ¿Eh? Grande, ahí. 3, 6, 7, creo que sí. Ahí está. Y entonces con eso, ustedes podrían calcular el día o turno o lo que sea. Y son cálculos relativamente difíciles de hacer si es que no estuviesen estas funciones. Por eso son importantes. Es más de confundirse de que todo número puede ser representado como fecha. A veces uno está usando una función de fecha y ahora quiero escribir 15 y me va a salir 15 de enero de 1900, ¿ok? Pero solamente la máscara, ¿bien? Por si acaso, ¿ya? Ya. Ok. Luego, ¿qué podemos hacer? Algo sencillo como, por ejemplo, calcular meses en el futuro o en el pasado. No es tan fácil porque, por supuesto, ustedes sabrán que los meses no tienen los mismos meses y en Excel no tiene los nudillos para que ande contando 31, 30, esas cosas. Entonces, si quiero calcular 3 meses en el futuro, yo, pero esta misma fecha, ¿sí? Independiente que sean 31 o 30 días, existe la función fecha-mes, que yo, por ejemplo, ocupo fecha.mes, y digo esta fecha inicial y quiero, no sé, 3 meses en el futuro, el 3 de enero del 2025. Ahora, si voy a usar esta variable acá, ok, ahí, para poder cambiarla. Entonces, teníamos 3. Puede ser en el pasado, 9 meses anterior, sería el 3 de enero de 2024. Si pongo 10 meses en el futuro, sí, pero siempre va a mantener constante el 3. Eso es, cambia el mes. ¿Ok? Bien. No tiene nada que ver con los feriados laborales, o sea, con los días laborales ni nada. Pero aquí lo que podrían hacer, y que es algo común, que ustedes podrían calcular el próximo día laboral después de esta fecha, después que se hayan cumplido 10 meses. ¿Sí? Porque si cada un domingo, no sé, tengo que hacer el pago el lunes siguiente o el viernes antes, un día laboral menos. ¿Sí? ¿Me siguen? Y eso puede ser el primer domingo después de 3 meses. Hay muchas combinaciones, pero ahí lo pueden hacer con fecha mes y a partir del fecha mes, un día la INTL. Fin mes va a calcular el fin del mes. Entonces, fin.mes, fecha inicial. Yo podría usar, por ejemplo, cuántos meses en el futuro, porque podría, y saber que 10 meses más, el fin de mes es 31 de agosto del 2025. ¿Sí? Me da la fecha del último día del mes. No me dice cuántos días tiene el mes. Me dice la fecha. ¿Sí? Si quisiera los días que tiene el último mes, calculo día de esto. ¿Sí? 31. Entonces así, si cambio a 6 meses, aumentar aquí, 6 meses, 8 meses, y va cambiando. Menos 5, porque en el pasado, el mes anterior, y así sucesivamente. ¿Bien? Se entiende todo, ¿no? Paula, leí tarde tu mensaje. Dice, no entendí la diferencia entre uno y otro. ¿A qué hacías referencia para ver si es que puedo volver antes de continuar? Ah, ya. Día y días. Esa es la... Día va a entregar la fecha después de una cantidad determinada de días. Por ejemplo, en 3 días más, ¿qué fecha es? ¿Sí? ¿Qué fecha es? Y días, en plural,
va a retornar cuántos días hay entre dos fechas. Entonces uno retorna un número y el otro retorna una fecha. ¿Ahí sí? Perfecto, ya. Siguiente. Día de semana. Quizás este puede ser medio extraño. Bueno, casi todas estas cosas son extrañas, pero el día de la semana antes ocupaba es que ahora hay nuevas funciones. Pero el día de semana tiene un detallito, que no todos los calendarios parten el domingo. Y ni el lunes. O sea, depende del calendario, ¿no? Entonces, el día de semana, que retorna el número de la semana que corresponde a una fecha, va a depender de qué calendario esté usando. Por ejemplo, si uso un calendario tipo 1, porque esto fue en Estados Unidos que se hizo, parte un domingo y ese es el día 1. ¿Ok? Aquí tengo marcado el martes porque los colores de un día distinto, pero sería de ayer, ¿no? Entonces sería hoy, no, -2. El 1 de octubre es martes. Ya. Y si calculo día SEM, por defecto, va a ser 3, que corresponde a martes. ¿Ya? De hecho, lo voy a poner en formato de fecha larga, cosa que se note. Fecha larga, ahí está. Martes. ¿Bien? Ahora, pero mi día de semana depende. Pues, si yo quiero este calendario y nosotros estamos más habituados a este, quizás aquí lo único que deberías hacer es decir, mi día de semana, calendario tipo 2. Y ahí están todos los números, para que uno se lo sepa. Calendario tipo 2 y va a calcular que mi día de semana, ¿sí? Ven, aquí me cambió todo. Estoy... Ahí sí. El 2, como calendario 2, sería 2 martes. ¿Ok? Y si pongo calendario 3, la diferencia del calendario 3 me va a retornar 1 porque ese calendario parte desde 0. No hay mucho que comentar porque no es una función que uno ocupe mucho, pero sí, ojo con el cálculo del día de la semana porque hay 3 calendarios posibles. Que parta un domingo con el valor 1, que parta un lunes con el valor 1 o que parta el valor 0 con el lunes. ¿Ya? Eso dependiendo un poco. Hay gente que siempre tiene que partir el 0. Varias cosas ahí en programación que parte siempre en 0. Por defecto es este, ¿ya? Que no sea necesariamente el más cómodo. El número de la semana, este ya es más, no sé si llamarlo delicado, pero en el caso de aquellas personas que se dediquen a negocios internacionales, por ejemplo, en el área del agro, el tema de las exportaciones, sí es importante que el número de la semana sea una semana estándar, porque hay formas y formas de calcular la semana. Yo podría, en un calendario, empezar la semana desde el primer lunes, ¿sí? Desde el lunes, el primer 1 del mes, esta es mi semana 1, o desde el primer lunes de esa semana. Hay como distintas formas. Entonces, número de semana, que es num.de semana, tiene el número de serie, que es la fecha, y quiero saber, y el tipo. Entonces, por ejemplo, acá tengo el 31 de diciembre del 2024. Si yo elijo que parta un lunes, código 2, ¿sí? En esta función me responde que es la semana 53. Si pongo el tipo, bueno, 14, que también es lunes, pero ligeramente distinto, 53, ¿sí? 53, básicamente, con número de semana. Y el ISO número de semana, que es como un estándar internacional, va a responder 1. ¿Ya? Porque está desfasado la forma en que está ese diciembre. Vamos a mirarlo. Diciembre, y el 31 de diciembre está considerado dentro, ahí estoy ahí molestando, el 1 de diciembre, 31 de diciembre está aquí. Y no es la última semana del año como el otro está considerando, sino que es dentro de la primera, porque está el 1 acá. Yo muevo esto al 1 del 2025. Estamos todos en la primera semana. Entonces, ojo con estos cálculos. ¿Ya? Yo lo único que les recomiendo, más que jugar con número de semana, este de aquí, ¿sí? No es tan útil, porque puede generar mucha confusión.
Y finalmente, si van a usar algo internacional y que pueda haber confusiones, mejor el ISO número semana, ¿ya? Que es el estándar. Básicamente ni siquiera tiene una forma de cambiar cómo cuenta la semana porque es estándar. ¿Bien? Ok. Y otro tema importante es el formato, que si bien todo es formato en la fecha, todo es formato, a veces no es tan fácil convertirlo a partir de la función fecha. ¿Sí? Y hay veces que el texto que parece una fecha no es una fecha, es un texto. Por ejemplo, acá me di trabajo de escribir en texto, ¿sí? Algunas cosas que parecerían fecha, pero están como texto. Ya acá en la celda o acá arribita, voy a hacer el zoom acá, tiene el apóstrofe, ¿ok? Lo puse manualmente. Entonces no son fechas, son textos. Y sería muy complicado para mí, o al menos es largo, estar dividiendo estos elementos, por ejemplo, texto antes del slash, dividir entre los slash, para poder después calcular un fecha del texto antes. ¿Mm? Muy largo. Entonces, hay funciones, de hecho, hay una función llamada fecha número, ¿ok? Que va a intentar reconocer este texto como si fuese una fecha. El punto es que fecha número, ahí, fecha número, no siempre va a poder reconocer correctamente. Voy a hacer aquí, a tener dos formatos, ¿ya? Solamente, pero lo mismo. Entonces, si yo llevo esto con una función llamada fecha número, vamos a poner por aquí, entonces, con fecha número, voy a ver que va a reconocer sin problemas estas fechas. El 4 de abril del 2024. El 5/9 va a reconocer que es este año y es el 5 de septiembre. 5/9/24, 5 de septiembre. 3 de octubre de 2024, ningún problema. ¿Ya? Esto está como escrito igual. Ah, porque no. Voy a escribir incluso distinto. 3 de oct, ¿sí? Como sigla, 3 iniciales, ningún problema. 3 de sept con T, ¿sí? Va a reconocer ningún problema, ¿sí? Entonces, hay varias formas o varios métodos que reconoce. Tema doméstico aquí. Ya. Hay que va a reconocer sin problemas este número, ¿ya? O sea, no es tema. Pero hay otros formatos, comúnmente el punto, ya, va a ser un problema. Bien, bien, va a generar valor. No puede transformar el 3.9.23 en una fecha. ¿Qué puedo hacer? Dado que aparece un valor, podría usar una función llamada así error, que algunos ya empezaron a usar la semana pasada, que lo que hace es que si evalúa un error, por ejemplo, si punto error, si este fecha número genera un error, intenta otra cosa. Como no es un número, yo puedo decir, si es un error, en estos casos, es un punto, voy a cambiar el punto, sustituir de este texto, el punto, por un guión, ¿sí? Porque es más común en las fechas. Podría ser otra cosa. Y ahora sí lo reconoció. ¿Bien? Entonces voy a darle formato a todo como número. Para que sea todo, perdón, como número. Ah, ya, perdón. Hice solamente sustituir, perdón, está bien. Y ahora sobre sustituir le hago fecha, no. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tengo una función un poquito más larga que dice, si hay un error con fecha número, si no puedes transformar directamente, vas a intentar quitarle el punto y luego transformar a fecha número. ¿Sí? Eso está haciendo la función. Y esta es ¿bien? El fecha número. Entonces ahora yo puedo copiar esta misma función para arriba. Esto es más de lo mismo nomás. Pero fíjense, si error, fecha número, si tienes un problema con la conversión,
intenta hacer una conversión de sustituir. ¿Ya? Eso es porque el punto no es reconocido. En el caso de la hora, para hacer la transformación desde un texto, la traducción desde un texto, dame un segundo que ahí tengo dame un segundo. Ya, ahí sí. Entonces, para convertir desde una hora, hay más formatos conocidos, ¿ok? Solamente sería muy extraño que alguien escribiera los formatos no reconocibles, pero es hora número, que lo que va a hacer que a formatos que parecen hora, nos va a convertir en la hora correcta, ¿sí? Entonces, simplemente debo decir hora número, seleccionar la hora, y ya tengo mis horas convertidas en lo que sería el número real. Estos formatos, recuerden que aquí el gran tema pasa con los formatos. ¿Bien? Ahí está. ¿Sí? Bien. Y por último, no menos importante, quería mencionarles una función que cada cierto tiempo aparece en los tutoriales de YouTube. Y es peligrosa, es más o menos peligrosa. No porque vaya a explotar el computador, sino porque tiene un error de cálculo. Y ese error de cálculo, dependiendo de lo que estén haciendo, puede ser más o menos complejo. ¿Bien? Entonces, esta función llamada cFecha tiene varias particularidades. Primero es que no aparece en la ayuda. Es decir, si yo escribo aquí cFecha, no aparece. ¿Ya? No aparece en la ayuda. Pero sí funciona. Si yo elijo aquí dos fechas y elijo, puede calcular cosas. ¿Ya? O sea, ya de partida es una función que está extraña. ¿Por qué no aparece? Y esto ahí entre que hay un medio mitología al respecto, pero cFecha es una función que algunos mencionan que la ocultaron por este error, ¿sí? Y además el nombre también está raro, porque lo que calcula es la diferencia entre dos fechas con distintos formatos. ¿Bien? La diferencia. Y eso en inglés la función se llamaba inicialmente dateIf. O sea, dateIf, perdón, ahí sí. DateIf. Y en un problema de traducción quedó como cFecha. ¿Ok? Bien. Una cosa. Y lo otro es que esta función, si bien es interesante para poder calcular una duración de un contrato, por ejemplo, si yo quiero calcular desde el 1 de febrero del 2023 a el 3 de octubre del 2024, ¿ya? La función me permite hacer este cálculo. 1 año, 8 meses y 2 días. ¿Bien? Me permite hacer este cálculo, como de ir sacando cuánto tiempo ha ocurrido y de forma sencilla decir 1 año, 8 meses y 2 días. Súper interesante, sobre todo para construir documentos legales, donde está el contrato de una persona que duró 5 años, 3 meses y un día, lo que sea. Es interesante. El problema está aquí, en este cálculo, que a veces calcula mal. Y esto podría, en un más o menos 2% de los casos, al menos yo lo he hecho con 50.000 fechas y 2% hay un error, que aparece un 0, aparece un -1 y en el otro, y hay un otro porcentaje dentro del error que, bueno, que es menor, que aparece un número que parece correcto. Por ejemplo, responde 3 cuando dice ser 4. ¿Ya? Es súper difícil encontrar un par de estos números que arroje que arroje un error, pero existe. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta función, si bien aparecen varias personas recomendándolo, en este argumento de cálculo de los días respecto del mes, no es conveniente. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo con un cálculo, por ejemplo, del primero de el 10 del 24 a el 15 del 10 del 24. Aquí hay 14 días, ningún problema. Vamos cambiando de los meses al 2 del... Ah, bueno, porque es menor. ¿Sí? Perdón.
vamos calculando y fíjense, van los 14 días, que son los del mes, y de ahí los meses aparte. ¿Sí? Y aquí no ha cambiado de año, porque no ha pasado un año de tiempo. Es interesante la función, pero ojo que los días podrían estar podrían estar mal calculados. ¿Ya? Que no se vean tentados o tentadas a usar esta función en estos casos. ¿Hay una solución? Sí, hay una solución que me parece que es para lo que necesiten, sepan que las deben buscar. Yo las puedo explicar y todo, pero me parece que es más enredada de lo necesario para esta altura del curso. Quizás más adelante hacemos un ejercicio con esta función, pero decir que existe, no digan que no se los comenté, hay una función que les permite calcular los años, meses y días y que está oculta. Bien, eso. Voy a dejar hasta aquí y les comento algunos otros detallitos.